Un perro no dejaba de ladrar en la cueva, hasta que su dueño reunió el valor para entrar y lo que descubrió lo hizo llorar incontrolablemente. Guerrero era un perro muy especial, conocido por su lealtad y valentía. Tenía un pelaje brillante y ojos atentos que parecían estar siempre observando todo. Aquella tarde soleada, algo extraño llamó su atención. Mientras Paulo, su dueño, descansaba bajo un árbol leyendo un libro, Guerrero comenzó a ladrar frenéticamente hacia una cueva oscura y misteriosa que estaba cerca de donde se encontraban. El ladrido de Guerrero no era común. Era un ladrido fuerte y persistente, como si intentara decir algo urgente a Paulo. Intrigado, Paulo observaba mientras Guerrero corría hasta la entrada de la cueva y luego regresaba, mirándolo como si lo invitara a seguirlo. El perro rondaba la entrada, olfateando el aire y ladrando cada vez más alto, como si hubiera algo muy importante allí dentro. Paulo, al notar la insistencia de su perro, sintió una mezcla de curiosidad y preocupación. ¿Qué habría en esa cueva que hacía que Guerrero actuara de forma tan agitada? Decidido a descubrirlo, Paulo tomó su linterna, llamó a Guerrero y juntos se acercaron a la oscura entrada. El corazón de Paulo latía un poco más rápido al pensar en lo desconocido, pero la confianza en su fiel amigo lo animaba a seguir adelante. Con la linterna en una mano y Guerrero a su lado, Paulo comenzó a explorar la cueva. La entrada era estrecha y las paredes de piedra fría y húmeda parecían cerrarse sobre ellos a medida que avanzaban. El aire dentro de la cueva era frío y tenía un olor a tierra mojada mezclado con el musgo que cubría las rocas. Guerrero no mostraba miedo. Al contrario, parecía más decidido que nunca, guiando a Paulo por el camino sinuoso y oscuro. A medida que se adentraban en la cueva, el sonido de los pasos de Paulo resonaba en las paredes, creando una atmósfera aún más misteriosa. La luz de la linterna lanzaba sombras largas y danzantes que se movían al ritmo de la caminata, haciendo el ambiente aún más aterrador. Guerrero, sin embargo, estaba enfocado, olfateando el aire y siguiendo un rastro invisible. Sabía exactamente a dónde iba, guiando a Paulo por pasillos cada vez más estrechos. De vez en cuando, Paulo llamaba a Guerrero para que bajara el paso, preocupado por lo que podrían encontrar. Con cada curva, la expectativa crecía, y Paulo sentía una mezcla de miedo y ansiedad. Confiaba en Guerrero, pero la idea de encontrarse con algo peligroso le hacía cuestionarse si debían continuar. Aún así, algo dentro de él le decía que debían seguir adelante, que Guerrero tenía razón al insistir tanto. La tenue luz de la linterna iluminaba el tortuoso camino por delante, y los pasos cautelosos de Paulo resonaban en el silencio opresivo de la cueva. La atmósfera era densa, cargada del peso de la humedad y del misterio que se profundizaba con cada paso. Guerrero, con sus sentidos agudos, continuaba guiando a Paulo. Su olfato nunca fallaba, su determinación era inquebrantable. A medida que avanzaban, el entorno se oscurecía, y los pequeños destellos de luz que escapaban de la linterna revelaban la textura áspera de las paredes rocosas, donde pequeñas gotas de agua brillaban como diminutas estrellas. De repente, Guerrero se detuvo. Su cuerpo estaba tenso, las orejas en alto, centrado en un rincón oscuro frente a ellos. Paulo, siguiendo la mirada de Guerrero, ajustó la linterna y el haz de luz cortó la oscuridad, revelando una escena que lo hizo congelarse. Allí, acurrucada contra la pared fría de la cueva, estaba una niña. Sus ojos, grandes y asustados, reflejaban la luz de la linterna, brillando con una mezcla de miedo y esperanza. Paulo, tomado por un instante de incredulidad, tardó en reaccionar, pero Guerrero, con un leve ladrido, lo alentó a acercarse. La niña, al notar su presencia, intentó retroceder aún más en la sombra, como un pequeño animal asustado tratando de esconderse. Paulo, poniendo la linterna a un lado, mostró sus manos vacías en un gesto de paz y habló con la voz más suave que pudo. «Hola, me llamo Paulo. No vamos a hacerte daño. ¿Está bien? Este es Guerrero, mi perro. Es muy amigable». Guerrero, sintiendo la tensión de la niña, se acercó lentamente, moviendo ligeramente la cola. La niña miró al perro y, aunque aún muy vacilante, una leve sonrisa apareció en sus labios. Paulo, alentado por su reacción, avanzó un poco más y se agachó a una distancia respetuosa. «¿Cómo te llamas?», le preguntó. «Fernanda», respondió ella, con un susurro casi inaudible. «Fernanda, ¿estás aquí sola? ¿Cómo llegaste aquí?». Fernanda miró a Paulo y a Guerrero, evaluando si podía confiar en ellos. Con los ojos llenos de lágrimas, comenzó a contar su historia, cada palabra cargada de un peso que ninguna niña debería conocer. Habló sobre cómo, días atrás, había presenciado algo terrible. A su padre con otra mujer, no su madre, en un momento íntimo. Fernanda, asustada y confundida,
fue descubierta mientras miraba, y su padre, en un acto de pánico y desesperación, la llevó en coche hasta esa cueva remota. Dijo que era un juego, que debía esperarlo, pero nunca volvió, concluyó Fernanda, con lágrimas corriendo libremente por su rostro. Paulo escuchó la confesión con una mezcla de ira y compasión. No podía creer que alguien fuera capaz de tal crueldad, especialmente un padre con su propia hija. El corazón de Paulo se encogió al imaginar el miedo y la soledad que Fernanda había enfrentado en las sombras frías y húmedas de aquella cueva. Sabía que debía hacer algo, y rápido. «Vamos a llevarte a casa, Fernanda. Ahora estás a salvo», dijo Paulo, extendiendo la mano para ayudarla a levantarse. Guerrero, siempre fiel, permaneció al lado de Fernanda, como si jurara protegerla de cualquier otro mal. El relato de la niña sobre el abandono y la traición sorprendió a Paulo, pero fortaleció su determinación de ayudarla. Mientras preparaba un plan para salir de la cueva, Paulo le aseguró a Fernanda que no estaría más sola. Enfrentarían el camino de regreso juntos, con Guerrero guiándolos con su infalible instinto. Antes de continuar, recuerda dejar tu like y suscribirte al canal si amas a los animales y sus historias emocionantes. Mientras ayudaba a Fernanda a levantarse, Paulo notó lo frágil y asustada que estaba. Sus pequeños hombros temblaban, y su voz aún llevaba un eco de terror. Mientras caminaban lentamente de regreso por los oscuros pasillos de la cueva, Paulo intentaba ofrecerle palabras de consuelo, pero sabía que solo las palabras no serían suficientes para borrar el trauma que Fernanda había sufrido. Guerrero caminaba cuidadosamente al lado de la niña, su comportamiento protector evidente en cada paso cuidadoso que daba. Cuando encontraron un lugar más iluminado por una abertura que dejaba entrar luz natural, Paulo decidió hacer una pausa. Era importante entender completamente lo que había sucedido con Fernanda para poder ayudarla de la mejor manera posible. Le ofreció un poco de agua y unas barras de cereal que tenía en su mochila y se sentó a su lado en una piedra plana. Guerrero se acostó cerca, siempre alerta. «Fernanda, si te sientes cómoda, ¿puedes contarme más sobre lo que pasó?», preguntó Paulo, con una voz suave que intentaba transmitir seguridad. Fernanda mordió su labio inferior, con una visible vacilación en sus ojos. Pero, después de un suspiro, comenzó a hablar, su voz ganando un poco de confianza a medida que era escuchada. Yo estaba jugando en el patio de casa cuando escuché a mi mamá llamando a mi papá. Parecían preocupados. Curiosa, seguí el sonido hasta el despacho de mi papá. La puerta estaba entreabierta, y vi a mi papá con la tía Lucía, la mejor amiga de mi mamá. Estaban muy cerca, de una manera que no eran solo amigos. Paulo escuchaba atentamente, su corazón apretado por la complicada situación en la que la niña se encontraba. Cuando mi papá me vio, se enojó mucho y dijo que no debería estar allí. Estaba aterrador. Corrí a mi cuarto y me escondí. Más tarde, él vino y me dijo que íbamos a dar un paseo, solo nosotros dos. Parecía tranquilo, así que pensé que todo estaba bien de nuevo. Pero me llevó a esta cueva y dijo que era un juego de escondite. Me dijo que esperara, que pronto volvería a buscarme, y luego se fue. Y no volvió. Las lágrimas brotaban nuevamente en los ojos de Fernanda mientras contaba la historia, cada palabra más pesada que la anterior. Me quedé esperando, y esperando. Quería creer que volvería, pero nunca volvió, y aquí se puso tan oscuro y frío. Paulo sintió una mezcla de ira y tristeza. Era difícil imaginar la desesperación que Fernanda debió haber sentido, sola y abandonada en un lugar tan aterrador. «Fernanda, lamento mucho que hayas pasado por todo esto», dijo Paulo, colocando una mano reconfortante sobre su hombro. «Pero ahora estás a salvo. Vamos a salir de aquí y asegurarnos de que vuelvas con tu mamá. Debe de estar muy preocupada». Fernanda asintió, limpiando sus lágrimas. Parecía un poco más tranquila, tal vez aliviada por finalmente compartir su historia con alguien. «Gracias, Paulo. Solo quiero volver a casa». Con la historia de Fernanda aún en sus pensamientos, Paulo comenzó a liderar al grupo fuera de la cueva, manteniendo una mano gentil en su espalda para asegurarle su presencia protectora. El camino de regreso parecía más largo que cuando habían entrado, cada sombra y cada sonido aumentaban la tensión en el aire. Fernanda, aunque aún afectada, seguía valientemente, confiando en Paulo y en Guerrero para guiarla a través de la oscuridad. Mientras caminaban, Paulo observaba cuidadosamente el terreno. La cueva, con sus estalactitas y estalagmitas puntiagudas, parecía un lugar salido de una historia antigua, llena de misterios y peligros ocultos. Guerrero, con su excepcional olfato, iba rastreando el camino al frente, asegurándose de que no hubiera sorpresas indeseadas esperándolos en las sombras. De repente, Guerrero se detuvo y comenzó a ladrar hacia un camino lateral que Paulo no había notado al entrar. Al iluminar el camino con su linterna,
Paulo descubrió una ruta alternativa que parecía menos empinada y más segura que el camino por el que habían venido. Evaluando rápidamente la situación, Paulo decidió que esta nueva ruta podría ser una mejor opción, especialmente considerando el estado físico y emocional de Fernanda. «Vamos por aquí, parece más fácil», sugirió Paulo, intentando mantener su voz lo más calmada y alentadora posible. Fernanda solo asintió, confiando plenamente en las decisiones de Paulo. La nueva ruta era, de hecho, menos desafiante, con menos obstáculos y un suelo más firme. A medida que avanzaban, la luz natural comenzó a aumentar, señalando que se acercaban a la salida. El aire frío de la cueva fue sustituido gradualmente por una brisa más cálida, y los sonidos de la naturaleza exterior comenzaron a infiltrarse en el silencio subterráneo. Finalmente, después de un último tramo estrecho, el trío emergió de la cueva. El sol de la tarde bañaba el mundo exterior con una luz dorada, dándoles la bienvenida de vuelta con sus rayos cálidos. Fernanda, al sentir el sol en su rostro, cerró los ojos por un momento, respirando profundamente el aire fresco. La expresión en su rostro era una mezcla de alivio y gratitud. Paulo miró a su alrededor, orientándose rápidamente. Sabía que necesitaban llegar a la casa de Fernanda lo más rápido posible para garantizar su seguridad y reunirla con su madre. Antes de partir, Paulo se agachó junto a Fernanda, mirándola a los ojos. «Fernanda, fuiste muy valiente. Ahora vamos a asegurarnos de que estés a salvo y que todo esto se resuelva. ¿De acuerdo?», dijo Paulo, su voz firme transmitiendo una promesa de protección. Fernanda esbozó una leve sonrisa y asintió, su mano encontrando la de Paulo en un gesto de confianza. «Guerrero, siempre vigilante», ladró suavemente, como si estuviera de acuerdo y reafirmara su papel como guardián. Paulo no lo dejó ver, pero en ese momento, su corazón se había roto completamente. La imagen de Fernanda, una niña tan joven e inocente, abandonada por su propio padre en un lugar tan oscuro y peligroso, lo conmovía profundamente. Como un hombre adulto, un padre, no tuvo el valor de asumir un error y, en cambio, puso en riesgo extremo la vida de su hija. Podría haber muerto de hambre o deshidratación, haber sido mordida por una serpiente o perderse en aquellas cavernas laberínticas para siempre. ¿Cómo era posible? ¿Cómo alguien podía ser tan irresponsable y cruel con su propia hija? Mientras ayudaba a Fernanda a salir de la cueva, Paulo miró a Guerrero, y un recuerdo vívido vino a su mente. Recordó un día en que Guerrero había escapado de casa. La angustia que sintió aquel día fue devastadora. Pasó horas interminables buscando a su perro, con el desespero creciendo a cada minuto sin encontrar rastro de él. Cuando finalmente lo encontró, la sensación de alivio y gratitud fue casi abrumadora. Paulo se había sentido enloquecido durante aquella búsqueda, impulsado por el profundo amor que sentía por su compañero canino. Ahora, al comparar su desesperación en esa ocasión con la actitud del padre de Fernanda, Paulo no podía entender cómo alguien podría dejar deliberadamente a su hija en peligro. El amor que sentía por Guerrero, un amor que lo llevó a buscarlo incansablemente, era el mismo tipo de amor que esperaba que un padre sintiera por su hija. Sin embargo, lo que había sucedido con Fernanda era una traición a ese amor fundamental. Emergiendo finalmente de la cueva, Paulo, Fernanda y Guerrero fueron recibidos por la luz del día, que parecía excepcionalmente brillante después de la prolongada oscuridad. El aire fresco tenía un sabor a libertad, y la suave brisa parecía acariciar sus rostros con promesas de nuevos comienzos. Sin embargo, esa sensación de alivio fue rápidamente templada por la realidad que los esperaba. A medida que se acercaban al pequeño barrio donde vivía Fernanda, Paulo notó una agitación inusual. Varias patrullas policiales estaban estacionadas de forma desordenada y un grupo de vecinos se reunía, hablando en tonos urgentes. En el centro de esa actividad estaba el padre de Fernanda, gesticulando dramáticamente hacia los policías y vecinos, con una expresión de preocupación fingida. Paulo sintió una punzada de ira al ver al hombre que había causado tanto sufrimiento a su propia hija. El padre de Fernanda claramente intentaba desviar la atención de su propio involucramiento en la desaparición de ella, hablando alto sobre cómo su hija había mencionado querer explorar el río en el lado opuesto de la cueva. La desfachatez del hombre al mentir tan abiertamente, mientras su hija sufría, era indignante. Fernanda, al percibir la presencia de su padre, vaciló. El miedo y la incertidumbre marcaban su rostro, y por un momento, pareció regresar a la vulnerabilidad que había sentido dentro de la cueva. Paulo, notando la lucha interna de la niña, sostuvo su mano con firmeza, ofreciéndole un recordatorio silencioso de que ya no estaba sola. Juntos, caminaron hacia la multitud, y conforme se acercaban, el murmullo de las conversaciones comenzó a cesar. Todas las miradas se volvieron hacia ellos, y se instaló un silencio expectante.
La presencia de Fernanda junto a Paulo, con Guerrero siguiéndolos lealmente, era una visión que nadie esperaba, pero que todos necesitaban ver. Tan pronto como Fernanda y Paulo emergieron en el vecindario, un silencio sofocante se instaló entre los presentes. Fernanda, sujetando firmemente la mano de Paulo, avanzaba lentamente, mientras todas las miradas se fijaban en ella, mezclando sorpresa y alivio. El padre de Fernanda, al verla, perdió momentáneamente la compostura controlada, su rostro pálido delatando el shock y el miedo. Paulo guió a Fernanda hacia el centro de la conmoción, donde policías y vecinos esperaban explicaciones. Fernanda, con los ojos aún marcados por la experiencia traumática, encontró fuerzas en algún rincón de su joven alma para enfrentar ese momento. Respirando profundamente, comenzó a hablar, su voz inicialmente temblorosa ganando firmeza a medida que las palabras fluían. «Mamá, yo no estaba en el río». «Yo», dudó, lanzando una mirada fugaz a su padre, quien comenzó a acercarse con una expresión de preocupación fingida. Paulo intervino suavemente, colocándose entre Fernanda y su padre, dándole espacio y seguridad para continuar. «Mi papá me llevó a una cueva y dijo que era un juego. Me dejó allí sola. Tenía mucho miedo». Las palabras de Fernanda cortaron el aire como cuchillas, y murmullos de incredulidad y asombro comenzaron a propagarse entre los vecinos. El padre de Fernanda intentó interrumpir, balbuceando una justificación, pero los policías lo contuvieron, indicando a Fernanda que continuara. «Yo solo quería volver a casa. No sabía si alguien vendría a buscarme. Paulo y Guerrero me encontraron. Me ayudaron a salir de allí». La comunidad, al escuchar el relato directo de Fernanda, comenzó a comprender la gravedad de la situación. Carmen avanzó, sus pasos firmes y decididos, cada uno marcando su creciente resolución. Lágrimas corrían por su rostro, mezclándose con la expresión de una furia contenida, mientras sus ojos encontraban los de su esposo. Al llegar junto a Fernanda, la envolvió en sus brazos, apretándola contra sí con una fuerza que transmitía tanto su amor como su desesperación protectora. Sollozos sacudían su cuerpo, cada uno un grito silencioso contra la injusticia que su hija había sufrido. El padre de Fernanda, ahora rodeado por policías y con la desaprobación palpable de los vecinos pesando sobre él, intentaba mantener una fachada de calma, pero sus manos temblaban ligeramente. Mientras Carmen abrazaba a Fernanda, él hizo un intento frágil de acercarse. Sus palabras tropezaban con su propia culpa. «Carmen, yo puedo explicarlo. Fue un error, un terrible error». Su voz era un susurro tembloroso, tratando de alcanzar algún destello de compasión donde no quedaba ninguna. Carmen se giró bruscamente para enfrentarlo, los ojos ardiendo no solo con lágrimas, sino con una ira incandescente. Con Fernanda aún abrazada a ella, respondió con una voz que, aunque cargada de emoción, cortaba el aire con precisión quirúrgica. «¿Un error? Abandonaste a nuestra hija en una cueva, sola y asustada. ¿Cómo te atreves a llamarlo un error? Pusiste en riesgo su vida, la vida de nuestra niña». El padre tragó saliva, mirando al suelo, incapaz de sostener la mirada de Carmen. Intentó dar un paso hacia ellas, extendiendo la mano en un gesto de súplica. «Carmen, por favor, nunca quise que algo malo sucediera». Estaba confundido, asustado. Carmen retrocedió instintivamente, protegiendo a Fernanda con su cuerpo. Su voz se elevó, cargada de un desprecio amargo. «¿Asustado? ¿Y crees que Fernanda no lo estaba? Es una niña, tu niña. ¿Y si hubiera pasado algo peor? ¿Cómo vivirías contigo mismo?». Los policías, percibiendo la intensidad del enfrentamiento, intervinieron, sujetando al padre de Fernanda más firmemente, señalando que era momento de llevárselo. Carmen, aún abrazando a Fernanda, se giró hacia él una última vez. «Hoy perdiste el derecho de llamarnos tu familia». Su voz, aunque temblorosa por el dolor, resonaba con una resolución definitiva. Los policías, habiendo escuchado suficiente, se acercaron al padre de Fernanda. Con la autoridad de sus funciones y las evidencias de las palabras de Fernanda, comenzaron a interrogarlo formalmente, preparándose para llevárselo bajo custodia. La amiga de la familia, aquella que había sido mencionada por Fernanda como la otra mujer, estaba presente y no podía mirar a nadie, consumida por la vergüenza y la culpa. Su implicación, ahora evidente para todos, añadía una capa extra de traición a la situación ya dolorosa. Fernanda, aún envuelta en los brazos de su madre, miraba a Paulo y a Guerrero con una inmensa gratitud. La revelación pública de lo sucedido no solo validó la experiencia traumática de Fernanda, sino que también inició el proceso de justicia. Mientras su padre era conducido por los policías, la comunidad comenzaba a movilizarse, ofreciendo palabras de apoyo y consuelo a la niña y a su madre, prometiendo estar a su lado durante el proceso de recuperación y sanación que seguiría.
Tras las turbulencias del juicio y con el apoyo constante de la comunidad, Fernanda y Carmen estaban redescubriendo lentamente la normalidad en sus vidas. El vecindario, que antes era solo un lugar de residencia, ahora se convertía en un verdadero hogar, una comunidad unida por lazos de compasión y solidaridad. Paulo y Guerrero continuaban siendo presencias constantes, brindando no solo compañía, sino también una sensación de seguridad y normalidad. Una noche tranquila. Mientras cenaban juntos, Paulo observaba a Guerrero, que estaba sentado en la puerta, vigilante como siempre. La escena era simple, pero cargada de significado para Paulo. Había presenciado las profundidades de la crueldad humana. Un marido que traicionó a su esposa y un padre que abandonó a su hija en una cueva para ocultar su error. Estos eventos habían sacudido su fe en la humanidad, revelando un lado oscuro que prefería no conocer. Sin embargo, al mirar a Guerrero, la inocencia y la lealtad del perro ofrecían un marcado contraste con las maldades que habían salido a la luz. Guerrero, con su simplicidad canina y su devoción incuestionable, era un recordatorio de que, incluso en los momentos más oscuros, existen seres capaces de ofrecer luz. La bondad de Guerrero no estaba manchada por las complejidades humanas. Protegía y amaba sin esperar nada a cambio, guiado solo por su instinto y lealtad. Paulo, conmovido por la escena y los pensamientos que evocaba, compartió una mirada significativa con Carmen y Fernanda. «Sabes», comenzó él, su voz suave llevando una mezcla de admiración y reflexión. «A pesar de todo lo que ha sucedido, Guerrero aquí nos muestra que siempre puede haber esperanza. No importa cuán mal parezcan las cosas, siempre existe alguien, o algo, dispuesto a ayudar, a proteger a aquellos que lo necesitan. Guerrero, con su valentía y lealtad, nos recuerda que todavía hay bondad en el mundo». Carmen y Fernanda, al escuchar las palabras de Paulo, no pudieron evitar sonreír, encontrando consuelo en la verdad que él expresaba. Fernanda acarició a Guerrero, quien se acurrucó felizmente a su lado. Ese momento, aunque simple, fortalecía la sensación de que, a pesar de las adversidades, no estaban solos. Había algo profundamente reconfortante en saber que, independientemente de los desafíos que enfrentaran, se tenían el uno al otro, y tenían a Guerrero, el guardián incansable de su nuevo comienzo. Gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Recuerda dar like, suscribirte al canal y dejar un comentario con tu opinión sobre esta historia.